Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Él es nuestra paz, aleluya, la gloria es de Él y para Él. Denle un aplauso fuerte, fuerte, gloria a Dios, sí Señor, se lo merece, Él es todo. Cantaré a Jehová por siempre, mi menor. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar echó a la mar los carros del faraón. Aleluya, 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 aleluya. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre. Echó a la mar echó a la mar los carros del faraón. Aleluya, 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 aleluya. Mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios, mi Padre es Dios, mi Padre es Dios, y le exaltaré yo. Aleluya. Mi Padre es Dios, mi Padre es Dios, aleluya, mi Padre es Dios, mi Padre es Dios, echó a la mar los carros del faraón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
es mi sanador, mi consolador, es mi sanador, mi consolador, hecho a la paz los carros del faraón. Aleluya, 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 aleluya. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Hay sanidad, liberación. Hay sanidad. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. ¡Sí, aleluya! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Hay sanidad, se siente la bendición. Hay sanidad. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Hay sanidad. Cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como la luz. Y aquí se siente, y aquí se siente. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Yo siento gozo, siento paz. Yo siento gozo, siento paz. Yo siento gozo, siento paz. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Yo siento gozo, siento paz. Yo siento gozo, siento paz. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.
y alabaré tu nombre. Grande. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Grande eres. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande, aleluya. Sigue sonando la séptima trompeta a prepararnos como pueblo de Dios. Si tú rechazas lo que te dice el ángel, te quedarás en la tribulación. Si tú lo dudas, no eres redimido, porque rechazas la voz del Salvador. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice, el que de Dios. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice. Sigue sonando la séptima trompeta a prepararnos como pueblo de Dios. Si tú rechazas lo que te dice el ángel, te quedarás en la tribulación. Si tú lo dudas, no eres redimido, porque rechazas la voz del Salvador. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice, el que de Dios. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice. Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Toda la casa de Israel se alegró. ¡Gloria a Dios! Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Por tu grande amor eres lo máximo. Por tu grande amor eres lo máximo. Y mi alma se goza cuando canto para ti, oh Señor. Por tu grande amor. Por tu grande amor. Jesús es líder,
Jesús es el líder. Jesús es el líder que pronto volverá. Es la pregunta del amigo que no sabe a dónde va. Jesús es el líder. Viene a su Jesús. ¿Por qué? Porque es la pregunta del amigo que no sabe a dónde va. Va la simiente de Dios, si sabe a dónde va. Porque tiene a su Jesús. Jesús es el líder. Jesús es el líder. Jesús es el líder que muy pronto volverá. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque es la pregunta del amigo que no sabe a dónde va. Para la simiente de Dios, si sabe a dónde va. Porque tiene a su Jesús. Porque tiene a su Jesús. ¡Aleluya! La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, hermanos, y todo aquel que me pueda oír, que Dios les bendiga y les guarde. Soy la hermana Luisa. Estoy aquí para contarles un testimonio sobre las grandes maravillas que hace el Señor cuando le buscamos y buscamos su guianza, su dirección, y nos rendimos a lo que Él nos dice. Pues resulta que yo tengo una hija, ella se fue para Colombia, dejó su casa en manos de un que se la cuidara un señor que era su expareja. Ella le tenía confianza y se la dejó. Pero ya por ahí a los 2 años de ella haberse ido, empezaron las cuestiones de que el hombre mostró sus colores, como decimos nosotros, y quería quedarse con la casa, que ya eso le pertenecía, y la cosa fue creciendo y creciendo, y hasta que ella vino, ahorita este año vino, para ver cómo arreglaba eso. Entonces, pero aunque la cosa estaba más fuerte todavía, porque ya el hombre estaba dispuesto que esa casa era de él, que le pertenecía por el tiempo que tenía. Pero entonces ella me pide consejo y yo le digo, bueno, lo que tenemos que hacer es buscar la guianza del Señor, qué nos dice el Señor, qué podemos hacer, en qué nos dirige. Entonces, ella vino aquí a la iglesia, buscó la guianza del Señor y el Señor dio palabra. Y entonces el Señor dijo que Él se encargaba, que lo iba a hacer, pero que le buscáramos de corazón. Entonces hicimos como el Señor nos dijo y nos fuimos a hacer para conversar con el Señor que estaba cuidando la casa. Entonces, cuando llegamos allá, ella, a pesar de lo que había oído, pues ella siente miedo de hablar con Él. Yo iba confiada, de verdad que yo confié en la palabra que el Señor le dijo y me fui confiada acompañándola a ella. Entonces, ella me dice, yo tengo tanto miedo de hablar con Él porque no sé con qué me va a salir, de que no sé por dónde empezar, cómo entrarle yo a Él. Entonces, ¿por qué no lo haces tú?, me dice ella. Y yo le dije, bueno, vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Ya el Señor nos dio palabra y vamos a confiar en lo que Él dijo.
Bueno, llegó el día que pudimos hacerlo, nos sentamos a hablar con él y aquello fue una maravilla completamente porque el hombre no se negó a nada, dijo eso es lo que yo he pensado, yo no estoy aquí para quitarles nada, eso es de ustedes, yo no me voy a meter en nada, así que hagan ustedes con eso como ustedes quieran. Y fue bueno completamente como el Señor nos dijo que Él lo iba a hacer, que Él se iba a encargar de todo, pues así fue, completamente, fue tan tremendo que hasta un comprador apareció y dijo que si en tiempo de que ellos tienen cosecha, no, la casa no se ha vendido, pues entonces que él la va a comprar en ese tiempo. Entonces el Señor obró prácticamente allí, tal como nos lo dijo, así lo hizo. Entonces, para que te sea el que al menos todavía puede hacer que no crea, bueno, sepa que cuando Dios habla, Él cumple su palabra, siempre y cuando nosotros obedezcamos y nos dejemos guiar por Él a lo que Él nos está diciendo que hagamos, y lo hacemos, y Él está ahí para cumplir su palabra. Entonces, que muchas gracias, el Señor les bendiga, y espero que esto les sirva de ayuda a cualquiera que quiera ejercer fe. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 28. Dios les bendiga, es un placer saludarles nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos agradecidos al Señor por su bondad, por su misericordia, por las cosas buenas que nos da, por tantas cosas, aun cuando vienen cosas desagradables, cosas no muy agradables a nuestras vidas, le damos gracias al Señor también por eso, porque sabemos que es para nuestro beneficio. La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que aman a Dios y a los que conforme al propósito son llamados. No es para todo el mundo la promesa, no. La promesa es para los hijos del Señor, para los que aman a Dios. ¿Y quiénes son esos que aman a Dios? Los que aman a Dios son los que le obedecen. Porque el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si usted dice, o yo, decimos que le amamos al Señor, entonces debemos obedecerle en todo. No poner excusa, no buscar por allá una excusa para nosotros escudarnos en eso. No, no, no. A Dios nadie lo puede burlar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará, dice la palabra del Señor. Y tenemos que tomar en cuenta cada una de las palabras del Señor. Hay mucha gente que intentan burlar a Dios, quieren hacer las cosas a su manera, quieren hacer las cosas de otra manera como las ha provisto el Señor, pero se consiguen al final del camino fracasados. A lo mejor en los primeros días les funciona la cosa y hacen negocios y viajan y hacen distintas cosas, pero esa es la voluntad permisiva del Señor. No queremos andar en la voluntad permisiva del Señor, queremos andar en la voluntad agradable y perfecta. Como dice la Biblia, para que experimentemos, para que nosotros tengamos una evidencia en nuestras manos de que hemos hecho la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto no es solamente palabras, no. El apóstol Pablo lo dijo y lo hemos experimentado en nuestras vidas, y la gloria sea para el Señor, que no estamos allegándonos a ustedes, no estamos en este momento con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Este servicio está grabado y vamos a poner una fecha que se grabó, y dentro de un año, dentro de 5 años, 10 años, alguien lo escucha y el Señor le vuelve a hablar. Porque así podemos tener la experiencia en la Biblia. Usted lee la Biblia y el Señor le muestra cosas, pero después lee la misma escritura que leyó. El Señor le muestra otra cosa. De Dios, mire, para Dios no hay nada imposible. Dios tiene respuesta para toda pregunta. Toda pregunta bíblica tiene su respuesta bíblica. Todo lo que usted pueda hacerse una pregunta en cuanto a lo natural, en cuanto a lo espiritual, en lo que sea, el terreno que sea, Dios tiene respuesta para todas las cosas. Por eso es que podemos decir que Dios es fiel a su palabra. Dios
respalda su palabra para ponerla por obra. Dios la ejecuta. Y nosotros estamos llamados ¿a qué? A obedecerla. Cuando escuchamos de Dios palabra, estamos llamados, Dios espera de nosotros, perdón, que nosotros, cada uno, usted y yo, esa palabra que Dios nos está revelando, esa palabra que nos está diciendo, bien sea por una lectura, bien sea por una predicación o por una alabanza, por donde sea, estamos llamados delante del Señor, somos responsables de ejecutar esa palabra, de ponerla por obra, de vivirla. Entonces, escuchamos la palabra, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa doctrina nos lleva a un orden. Y ese orden nos lleva a una conducta. Tenemos que comportarnos de acuerdo al orden de Dios. ¿Y quien nos enseña ese orden? Ese orden nos lo enseña Dios. La doctrina de Jesucristo. Hoy en día, bueno, podemos ver muchas doctrinas, pero son doctrinas humanas, doctrinas de hombres. Pues, vemos muchos evangelios. Y el apóstol Pablo dijo en una oportunidad, o el Señor por la boca del apóstol Pablo, no es que hayan muchos evangelios, no, sino que hay muchos inquietos que pervierten el verdadero evangelio de Jesucristo. Porque hay un evangelio verdadero, hay muchos evangelios falsos. Y la gente lo llaman evangelio, pero eso ni siquiera son evangelios. Son logias, son dogmas humanos. Pero hay un evangelio verdadero, un evangelio que no se equivoca, un evangelio que no se contradice. Ese es el evangelio de Jesucristo, la doctrina verdadera de Jesucristo. Y estamos agradecidos al Señor por eso, porque antes estábamos en el mundo engañados. Antes estábamos por allá pensando que estábamos bien, que estábamos haciendo todas las cosas bien y que todo nos salía bien. Y usted y yo decíamos, bueno, estoy bien, Dios me respalda. No, no estábamos ningún bien. Cuando Dios nos reveló su palabra, entonces entendimos. Cuando Dios nos dio su doctrina, entonces nos mostró cuál es el orden, entendimos cómo es que tenemos que nosotros comportarnos, qué es lo que tenemos que creer, cómo debemos nosotros desenvolvernos, no solamente en la iglesia, que es una parte muy importante, con respeto, con humildad, sino también en la calle. Cuando el enemigo ataque, bueno, tenemos que sacar esa autoridad que Dios nos ha dado. A los que Dios les ha dado autoridad, deben ejercer esa autoridad. Entonces, ¿cómo se ejerce? Bueno, cuando venga el enemigo con enfermedades, problemas, luchas, dificultades, distintas cosas, usted toma la autoridad de Dios y invoca el nombre del Señor Jesucristo y ese demonio tiene que irse, ese demonio tiene que obedecer. Ni que venga la potestad más grande, pues. Si hay autoridad en la persona, ese demonio tiene que sujetarse. El diablo está bajo la planta de nuestros pies. Entonces, él tiene sus rangos, sus cosas, pero a nosotros nos tiene sin cuidado eso. Todos se sujetan al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que cumplir también nuestra parte. Nosotros tenemos que obedecer al Señor, dejarnos guiar, porque Él tiene palabra para guiarnos. Solamente que nosotros tenemos que estar a la expectativa, que cuando escuchemos esa palabra, que discernamos si es Dios o no es Dios. Entonces, si es Dios, obedecerle inmediatamente. Si no es Dios, desechar aquello. Desechar esas enseñanzas falsas, desechar esas palabras contrarias a la palabra, a la Biblia. Entonces, allí donde está la raíz del asunto. Obediencia completa a la palabra del Señor. Y si obedecemos el 100% de la palabra del Señor que el Señor nos ha revelado, si la obedecemos, que no es fácil, sino que tenemos que esforzarnos, entonces Dios se agrada y automáticamente tenemos derecho a que Dios nos dé el Espíritu Santo. Entonces, como cuando Dios ve que estamos en esa sintonía, que tenemos derecho al Espíritu Santo, entonces Dios ve, si ve algo que hay estorbando allí, Dios nos revela eso para que nosotros eliminemos esa cosa que está estorbando. Si hay una raíz de amargura, Dios nos dice, tienes raíz de amargura, arregla eso, arregla tu vida. Tienes esto, tienes aquello. Dios
Cada quien, Dios obra diferente con cada quien porque todos no somos iguales. Así como la huella digital de la persona no es igual en todo el mundo, en todas las personas no es igual, en cada persona es diferente, bien sea por una rayita de esa, por cualquier cosa, es diferente. Entonces, asimismo, con la palabra del Señor, con la gente, los hombres y mujeres que están buscando de Dios, que están buscando que Dios los guíe, que Dios les enseñe, que Dios los exhorte. Que estamos dispuestos, si Dios nos reprende, bueno, que sea reprensión entonces, porque recuerde lo que dice la palabra del Señor: Dios al que ama castiga y azota a aquel que tiene por hijo. Usted dice que es un hijo de Dios y no está siendo azotado, entonces es hora que se ponga a orar. Es tiempo de ponerse a orar porque hay algo que está faltando. Entonces necesitamos esas cosas para que nuestra paciencia se ejercite, para que nuestra fe se mantenga y se ejercite y sea más fuerte. El Señor Jesús dijo: si tuviera la fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, quítate y échate en la mar, y no dudares en tu corazón, lo que dice será hecho. Entonces no es que vamos a decirle a un cerro, quítate y échate en el mar, para demostrarle a la gente, para lucirnos. No, Dios no se luce con nadie. Dios, cuando hay la necesidad, lo hace. Y hay evidencias de eso. Cuando llega una persona desahuciado, que los médicos no le dieron esperanza, ahí es donde Dios actúa. Como aquella mujer del flujo de sangre, ya no tenía propiedades que vender, ya no tenía dinero que cómo pagarle a los médicos, ni el tratamiento, ni los exámenes, ni nada de esas cosas. Pero entonces vino Dios y hizo la obra. Así es con nosotros hoy en día. No es diferente como allá, no, es igual que allá. Hoy el Señor nos ha dado promesa, el Señor dijo: las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer, y mayores que estas van a hacer. Y entonces tenemos que estar dispuestos. Si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Entonces esas cosas vienen a nuestras vidas para nuestro provecho, para nuestra corrección. Si estamos equivocados, si hemos hecho lo malo, bueno, para que nosotros corrijamos eso, para poder nosotros avanzar. Porque una persona en la condición se enfrasca en que esa persona tiene razón, yo tengo razón y a mí nadie me saca de aquí. Eso es soberbia. Una persona con soberbia entonces no puede avanzar en el camino del Señor, no puede dar pasos firmes en el Señor, no, se estanca. Y no queremos estar estancados, ni Dios quiere tampoco que nadie esté estancado. Nadie quiere estar estancado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios nos da la solución: obedece a la palabra. Obediencia completa a la palabra del Señor. Entonces, ¿a dónde nos lleva el Señor con eso? Bueno, el Señor nos da bienestar. El Señor nos cumple las promesas de Él en nuestras vidas. Eso es lo que produce nuestra obediencia, nuestra humildad, nuestra entrega completa al Señor, consagrarnos al Señor. Eso mueve la mano del Señor, eso mueve a Dios. Hablar de Él. Él dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Quiere decir que el Señor está aquí en este lugar, porque habemos más de 2 o 3. Entonces, tenemos que tener esa certeza, creerlo en nuestro corazón, que es así, y Dios se va a manifestar. Dios lo hace, Dios se muestra, pero tenemos que estar a la expectativa, tenemos que estar alerta, porque el enemigo también se mete, el enemigo también habla, el enemigo también insinúa cosas. Entonces, cuando viene, nosotros captamos de una vez que no es Dios. Pero cuando es Dios, gloria a Dios por eso. Dios en el asunto. Dios quiere que yo no esté, Dios no quiere que yo esté mal. No, Dios quiere que estemos bien. Dios no quiere que nadie se pierda. No, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Por eso dice la Biblia que el Señor pagó los pecados del mundo. Imagínese usted. Pero el mundo no lo recibe. Allá en Israel no lo recibieron, en Jerusalén, en todo Israel no lo recibieron. Hoy en día tampoco lo reciben.
en ninguna parte del mundo. Solamente aquel porcentaje pequeño, vamos a decirlo así, aquel grupito pequeño que son los escogidos del Señor. Esos son los que cumplen la palabra al pie de la letra, perfectamente, obedecen cada palabra del Señor, así les parezca muy insignificante, muy pequeño. Eso es algo que Dios no lo toma en cuenta. Sí, lo toma en cuenta. Dios las cosas pequeñas las toma en cuenta. Nosotros somos los que a veces desechamos las cosas pequeñas, no, pero Dios los toma en cuenta. Por eso es que el Señor dijo que las zorras pequeñas son las que minan la viña, dañan las cosas. Entonces esas zorras pequeñas son espíritus malos, pero vienen muy sigilosos, muy pequeñitos. Eso no me hace daño, no me hace daño. Ese demonio que se supone que es pequeñito, de repente crece y llama a los otros para que lo ayuden. Así como aquel hombre que tenía 6,000 demonios. Entonces, ¿cómo empezó ese hombre? Bueno, desobedeciendo alguna cosa. Empezó así. Y cuando desobedeció, pensando que estaba bien, a lo mejor era un religioso, no lo sabemos, pues la Biblia no lo dice. Pero podemos decir que pudo haber sido un religioso y que se fundamentó en su religión y que dijo, no, a mí yo estoy bien ya. No importa lo que yo haga, no importa que esto, que no, sí importa. A Dios le importa mucho. Entonces, no, pues cualquier cosita, no, ninguna cosa se debe desechar. Si es bueno, si proviene de Dios. Ahora, si no es bueno, si no, usted discierne si le conviene o no le conviene, si la acepta o no la acepta. Porque el enemigo viene a proponer, así como le hizo a Eva, le propuso y Eva aceptó. ¿Y qué pasó? Bueno, consecuencias con eso. Por haber desobedecido la palabra del Señor. El Señor le dijo no. La serpiente ungida por el diablo le dijo sí. Entonces ella dijo sí también. Y vinieron los problemas, vinieron las luchas, las muertes, todas esas cosas. Pero nosotros no queremos que Dios cumpla su palabra. La palabra de Dios dice que Él nos va a llevar otra vez a esa condición. A la condición de como estaban nuestros padres apostólicos. Ellos hablaban la palabra y Dios se manifestaba. Ellos tenían ese poder en sus vidas, el Espíritu Santo en acción y se manifestaba. Dios nos quiere llevar a eso. Y además de eso nos quiere llevar a la condición como estaban Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran dioses allí. Lo que Adán hablaba, eso se cumplía. Si un árbol estaba en un lugar que a Adán no le gustaba, decía, árbol, quítate de ahí, te plantas allá. Y el árbol obedecía. Los animales, bueno, todos estaban sujetos a la palabra de Adán. Dios nos quiere llevar a esa condición. Mucha gente lo ven imposible, que eso es increíble, no sé, no, pero eso no es para ellos. Eso es para creyentes. Aquellos que han tenido una experiencia personal con Dios y pueden decir lo que sea. Yo lo creo. Bueno, gloria a Dios. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Los leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, es el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre Santo, gracias Señor. Gracias primeramente por tu palabra, Señor. En esta hora te alabamos, Señor. Venimos en condición humilde, Señor, y respeto profundo, Señor, hacia ti, para que tú te agrades de nosotros, Señor. Nos reveles tu palabra, Señor. Nos revele el contexto, Señor, de estas palabras que acabamos de leer, esas palabras preciosas, Señor. Esta carta de amor que tú nos dejaste, Señor, para que nosotros aprendamos a vivir la vida, Señor. Para que nosotros, Señor, sepamos cómo desenvolvernos, Señor, en medio de tanto pecado, en medio de tanta oscuridad espiritual que hay en el mundo, Señor. Nosotros podamos ser antorchas, Señor, que alumbren el lugar oscuro, Señor. Que nosotros podamos ser esas lámparas, Señor, que tienen ese aceite, Padre, que es tu Espíritu Santo. Señor, permítenos, Señor, servirte una vez más, Señor. Permítenos, Señor, expresar tus palabras de amor. Permítenos, Señor, revelar o expresar lo que tú ya nos has revelado, Señor. Padre Santo, nos ponemos una vez más en tus manos. Si hay algún hermano, alguna vida escuchando este servicio con algún problema, alguna enfermedad, Señor, tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Tú eres el Dios que todo lo puede, Señor. Y tú puedes hacerlo, Señor. Ve, Señor, a donde está esa persona y que reciba, Señor. Y que pueda ser también testigo, Señor, de tu poder y de tu bondad, de tu amor, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, una vez más nos ponemos en tus manos para la gloria tuya, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema que hemos venido llevando. Este es el tiempo. Y bueno, en cada servicio hemos hablado de un subtema. El tema principal este es el tiempo. Pero hoy vamos a hablar de la guianza perfecta. Hay una guianza perfecta de Dios hacia sus hijos para que nosotros no nos extraviemos, para que nosotros hagamos las cosas correctamente. Porque, como les dije hace unos momentos, nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas correctas y que estamos bien, pero Dios sabe si lo estamos haciendo bien o no. Dios quiera, bueno, que cada quien lo está haciendo bien, pero que Dios nos revele por medio de su palabra si de verdad lo estamos haciendo bien o no. Porque no es como nosotros digamos, es como Dios dice. Dios ha provisto una forma de hacer las cosas, pero el hombre también inventa. El hombre a veces se deja guiar de personas, de hombres. Entonces eso se pervierte. Se pervierte la enseñanza, se pervierte la palabra del Señor. Y entonces, después cuando uno se da cuenta, resulta que ya Dios no lo está guiando. Porque cuando uno deja la guianza del Espíritu Santo y mira o hace las cosas de acuerdo a la guianza del hombre, entonces Dios no se agrada de eso, Dios se aparta. Ah, bueno, usted quiere hacer lo que le provoque, bueno, hágalo. Dios no nos va a obligar. No, Dios está esperando que nosotros voluntariamente obedezcamos. Que sea algo de nosotros, por amor a Dios, que nosotros lo obedezcamos. No porque nos da miedo Dios o porque Dios nos puede mandar para el infierno. No.
Si lo está haciendo así, es equivocado, es un error. Debemos servirle a Dios por amor. Debemos obedecerle a Dios por amor. Cada cosa que nosotros hagamos para el Señor tiene que ser por amor. Porque el amor, dice la Biblia, cubrirá multitud de pecados. Entonces, cuando nosotros vamos a la profundidad del amor, no a nuestro amor humano, no ese amor que nosotros tenemos por nuestros hijos, por nuestra madre, por nuestro padre, nuestros familiares, no ese amor. Estamos hablando del amor de Dios, el amor divino. Entonces, Dios quiere guiarnos, nos quiere llevar allá. El Señor Jesús dio una promesa. Él dijo, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Y si el Espíritu Santo nos está guiando, entonces es una guianza perfecta, porque Dios no hace cosas a media. Dios no hace así remiendo, o cosas así medio ahí chapuceadas. No, Dios hace las cosas perfectas. Eso es lo que nos dice la Biblia. Que cuando Dios hizo el mundo, Dios hizo la luz, hizo todas las cosas que creó, Dios lo hizo perfecto. No hizo cosas a media. No, una luz por allá una luz parpadeante, una luz así medio opaca. No, Dios hizo la luz. Cuando creó el sol, el universo, las estrellas, cuando creó todo, Él lo hizo perfecto. El hombre es el que al meter su mano, bueno, pervierte las cosas y las echa a perder y las tuerce. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros nos guiemos como Él dice. Entonces, hay una guianza perfecta, pero también hay una guianza imperfecta. Entonces, todo depende cuál obedezca usted. A la que obedezca, bueno, esa lo va a llevar a algo. Hay un propósito de Dios. Por eso la escritura que le cité hace unos momentos, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito son llamados. Entonces hay un propósito. Cada persona individualmente debe esforzarse para conseguir ese propósito. Si usted dice que es parte del cuerpo, usted tiene que saber qué parte del cuerpo es. El brazo, el brazo sabe qué miembro del cuerpo es. El brazo no hace el trabajo de los ojos, no. El brazo no hace el trabajo de los pies, no. El brazo hace su trabajo. Y así con cada parte del cuerpo humano. Entonces nosotros también estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a nosotros saber qué parte del cuerpo somos. Entonces, hay una guianza. Usted quiere dejarse guiar. No se deje guiar de la religión. La religión no salva a nadie. No se deje guiar de los que desvían la palabra del Señor. Eso no va por mal camino. No se deje guiar del hombre. No. El que se deja guiar del hombre va rumbo al fracaso. Va rumbo a la quiebra, vamos a decirlo así. Entonces, ¿a dónde nos lleva la guianza perfecta? ¿Y a dónde nos lleva la guianza imperfecta? La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en el capítulo 14, versículo 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Esa es la guianza imperfecta. Esa es la guianza humana, vamos a decirlo así. Que usted dice, no, a mí me crearon así y yo toda mi vida he sido así y a mí nadie me va a cambiar. Entonces a Dios no le sirve. Usted le sirve a Dios si usted se deja formar, como el barro en las manos del alfarero, como dice la Biblia. Ese barro no está diciendo, mira, que hazme una jarra, hazme un vaso, hazme esto, hazme una tinaja. No. Ese barro se deja moldear. Así tenemos que ser nosotros. Estamos llamados a eso. A nosotros dejarnos moldear del maestro, del alfarero, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios hecho carne. Entonces,
La guianza imperfecta nos lleva a la muerte, al error, al estancamiento, porque muchas personas en ocasiones comienzan muy bien, aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador, se humillaron, reconocieron que estaban equivocados y empiezan muy bien, pero en un lugar del camino, debido a las malas doctrinas, a las malas enseñanzas, entonces la cosa se estancó, se dañó, o sea, resistió una orden de Dios. Al resistir una orden de Dios, entonces contrista el Espíritu Santo. Y al contristar el Espíritu Santo, lo apaga. Esa persona se estanca espiritualmente. No importa cuántos años dure en la iglesia, está estancado. No importa cuánta trayectoria tenga, está estancado. No importa cuántos cursos y cuánta teología haya estudiado, está estancado. Para Dios está estancado. Porque se fue por un camino que no es. Porque buscó la guianza imperfecta. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Bueno, está vivo, todavía tiene oportunidad, mi hermano. Está vivo, tiene aliento de vida. Humíllese en la mano del Señor. Diga, Señor, yo perdí el tiempo. Perdí esos 40 años, esos 50 años, esos 60, 70, los años que tenga en el Evangelio, en el Señor, en el mensaje, como lo quiera llamar. Dígale al Señor en sinceridad, Señor, los perdí el tiempo. Pero esos son a los que se ocuparon o los que se dejaron guiar por la guianza imperfecta, que no es la guianza del Señor. Es Dios, si es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, el Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo, los va a guiar a toda verdad. ¿Y a dónde los guía otro espíritu que no sea el Espíritu Santo? A mezclar la verdad de Dios con sus interpretaciones. Y eso la hace infructuosa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es como que usted siembre un árbol, pero ese árbol no da fruto, no echa nada. Lo que echa es basura, hoja, ramas secas y cosas así. Pero no da una frutica comestible. Entonces, eso es algo improductivo. Así es el que toma la palabra del Señor y la mezcla con su religión, la mezcla con su interpretación, con sus tradiciones, con sus cosas, la hace infructuosa, la invalida y la palabra no hace ningún efecto. Pero ¿a dónde lleva vamos a llamarlo, al creyente? ¿A dónde lo lleva la guianza perfecta de Dios? Porque le estamos hablando de una guianza perfecta. Y si es perfecta es de Dios, que es el perfecto. Dios es perfecto. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a ser perfectos? Si tenemos a Dios por dentro. Si le obedecemos a Dios. Porque perfección es un cumplido. Algo que Dios le dijo a usted que hiciera y usted lo hizo exactamente como Dios le dijo que lo hiciera. Porque no lo vaya a pasar como aquel profeta que Dios lo mandó para Judá o para Jerusalén y le dijo, anda allá y le vas a decir que para Israel. Lo mandó para allá, para un sitio donde estaba el rey, le dijo, le vas a decir al rey esto y vas a hacer esto y aquello, y te vas a ir por aquí y no te devuelvas por el mismo camino, ni comas pan ni bebas agua. Él cumplió, se fue por el camino que Dios le dijo y le dijo al rey lo que le tenía que decir y se devolvió por otro camino, pero no obedeció. Se dejó engañar en cuanto a que no debía comer pan ni beber agua en ese lugar. Se devolvió, bebió agua y comió pan y se metió en problemas. Un león se le atravesó por allá y lo mató. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra del Señor. Entonces, la guianza perfecta de Dios es perfecta. Si usted dice
que Dios lo está guiando, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que cuadrar con la palabra. Entonces muchas veces no salen las cosas como nosotros lo esperábamos. Pero ya va, es que nuestros planes no son como los planes de Dios. Dios permite que hayan situaciones. Dios permite que no salgan las cosas como nosotros esperábamos. Dios permite que salgan las cosas al revés, al contrario de como nosotros estábamos esperando que salieran. Pero esa es la voluntad de Dios. Solamente que nosotros no nos ocupamos en preguntarle al Señor. Y si Dios no nos da la respuesta, no importa, nosotros vamos y obedecemos. ¿Hay consecuencias? Bueno, ya esa es la voluntad de Dios. Dios nos ayude. Dios nos siga guiando para que nosotros logremos entender que cuando Dios hace alguna cosa, Dios no se equivoca, ¿sabe? No, la gente empieza a dudar. Eso como que fui yo. Eso como que era, no sé, como que no era de Dios. Porque no salió como esperaba. Porque pensaba, a lo mejor la persona pensaba ganarse un dinero por allá. Perdón. Y no le salió así, pues. Pero es que Dios no lo manda a usted a que le sirva a Él por dinero. Usted tiene que servirle a Dios por amor, como estábamos hablando hace unos momentos. Si usted lo está haciendo por un proyecto personal, por algo personal, está equivocado. Mejor apártese de eso. Quédese quieto más bien. Porque a Dios no le agrada de esa forma. Entonces allí es donde el enemigo reclama derecho. El enemigo empieza a decir, bueno, yo tengo derecho de esto. Esto no está obedeciendo. No se está dejando guiar de Dios. Y como Dios sabe que es verdad, entonces Dios le permite que vaya, pues y haga el daño. ¿Por qué? Porque Dios quiere moldearnos. Así sea punte golpe, así sea martillazo, pero nos moldea, que nos moldea, nos moldea. Si usted se pone duro, bueno, Dios le da bien duro. Y hay gente que han llegado a la condición, hermanos que han llegado a la condición de caer en una cama postrado. Y allí es donde reconocen. Al final reconocen que se equivocaron y que no hicieron las cosas correctamente, pero ya no hay vuelta atrás. Sufren las consecuencias de su desobediencia por no haberse dejado guiado del Señor, por no haber visto a Dios hablándole. Porque Dios puede mandar a cualquier persona. Dios le puede hablar por cualquier viejito, por un niño, por un loco, por donde sea Dios le puede hablar. Ahora usted, eso queda de parte suya si discierne o no discierne. Si usted anda en la carne, usted no va a discernir nada. Pero si usted anda en el espíritu, como le dice la escritura que leímos, usted va a discernir correctamente porque el espíritu es el que lo va a guiar. Usted está viviendo, si usted vive en el espíritu de Dios, el espíritu de Dios lo guía y usted discierne y usted dice, es Dios. Pero si usted vive en la carne, esa carne lo va a llevar al error. Porque mire lo que dice el capítulo 8 de Romanos, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y no la vida esta humana que nosotros tenemos, la vida eterna. Es la vida por la cual el Señor Jesús dio su vida. Él murió para que nosotros tuviéramos vida eterna. Imagínense, porque no teníamos. Estábamos por fuera. Pero el Señor puso su vida en expiación, dice la palabra del Señor, en pago por los pecados nuestros. O sea que entonces ya eso está pago. Si usted no le ha sido revelado que sus pecados ya fueron perdonados, entonces hable con Dios. Pregúntele al Señor qué tengo que hacer. Y téngalo por seguro que cuando usted le pregunte a Dios qué tengo que hacer, Dios le va a decir qué hacer. Ahora, usted tiene que estar dispuesto a obedecer. Siempre hemos dicho esto. Si usted le pregunta a Dios, esté dispuesto a obedecer. Porque si usted le pregunta a Dios y Dios le da la respuesta y usted no obedece, entonces es doblemente culpable. Porque Dios se lo reveló, como dice la Biblia también en el mismo Romanos capítulo 1. Que Dios lo reveló y no tenemos excusa, dice la Biblia. No tenemos excusa delante de Dios.
Nosotros podemos decir, no, lo que pasa es que yo estaba muy ocupado, tenía mucho trabajo, que la familia, que el carro, que la casa, que el trabajo, nada de eso. Dios no está obligado a aceptar nuestras excusas, ¿no? Ni siquiera a escucharlas, pues. Sin embargo, Dios, hay en algunas oportunidades que Dios escucha la oración nuestra y las excusas que nosotros le ponemos, pero no está obligado a aceptarlas. No, es más, no las acepta. Dios le dice qué hacer a la persona. Pero si esa persona es un cabeza dura como los de Israel, dura cerviz, entonces, ¿qué va a hacer Dios? Bueno, permitir que el diablo lo castigue, porque Dios no castiga a nadie, ¿sabe? Dios no le va a hacer mal a nadie, no. Él tiene su herramienta, él tiene su sirviente, que es el diablo, y el diablo sí está dispuesto todo el tiempo a hacerle mal a los hijos de Dios, a someterlo, pero Dios se lo permite, no es que Dios lo está mandando, no. La misma actitud de la persona es la que lo lleva a sufrir esas cosas. No es que Dios dice, este se merece castigo, no, no. Dios le dice qué hacer usted, lo bueno que debe hacer. Dios nos guía a eso. Dios nos va encaminando y nos guía y nos dice, esto es lo que yo quiero. Usted toma la decisión si obedece o no obedece. Usted tiene libre albedrío, que es libre poder de escogencia. Si usted desobedece, Dios lo deja quieto. Pero viene el diablo y lo pide por eso. Y entonces Dios le permite que llegue hasta cierto punto. Como le estaba diciendo yo a una hermana hace unos momentos. Hasta cierto punto el diablo llega. Pero si usted se para en la autoridad que Dios le dio, si usted se para en la palabra, en el único lugar, vamos a decirlo, el único lugar firme en el cual nosotros podemos pararnos, que es la palabra de Dios. Si nos paramos ahí, si nos fundamentamos allí, entonces el diablo tiene que retroceder, el diablo tiene que obedecer. Pero si nosotros nos vamos por el lado fácil, el Señor mostró dos caminos. Él dijo, no busquen el camino amplio y las puertas anchas. No busquen eso, porque eso lleva a la perdición. Eso lleva a la muerte. Y no le estamos hablando de la muerte de este cuerpo. Es la muerte espiritual a la que lleva ese camino. Pero el Señor dijo, hay un camino que es difícil, un camino que es angostico, que mientras más usted avanza, más angosto se pone. Ese es el camino de Dios. Y que es difícil para andar por él. ¿Por qué? Porque el enemigo empieza a tirar basura. El enemigo, cuando usted acepta al Señor Jesucristo, empieza a buscar de Dios, empieza a asistir a la iglesia, el camino, empieza el diablo a tirarle basura en el camino, obstáculos y cosas, enfermedades, pruebas, luchas, bueno, de todas clases. Pero usted tiene que ir agarrado de la mano del Señor. Si usted no se agarra de la mano del Señor, lo más seguro es que se caiga. Cae en la cuneta o salta para el otro lado, para el camino amplio. Pero si usted va agarrado de la mano del Señor, bueno, vienen los tropiezos, vienen las cosas y luchas y dificultades, pero usted está agarrado de una mano firme. Un brazo fuerte es el brazo de nuestro Señor Jesucristo, el brazo de Dios. Entonces, Él no lo va a dejar caer, no. Entonces permite cosas, sí, pero es para que usted agarre fuerza, para que usted se fundamente como el árbol. El árbol viene el viento, los ventarrones y distintas clases de cosas y lo mueven el árbol y ese árbol se mueve para allí y para acá. Pero Dios usa eso para bien, porque el árbol cuando se está moviendo profundiza más la raíz y se agarra más duro. Ese árbol no va a ser fácil de tumbar. Pero si es un árbol de esos que tienen raíz superficial, viene cualquier vientico y lo tumba. Viene cualquier cosa y lo tumba. No, a Dios no le agrada así. Dios quiere que Dios nos tipifica a nosotros como árboles. Pero entonces debemos ser árboles plantados junto a arroyos de agua, dice la palabra del Señor. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Entonces allí es donde tenemos que agarrarnos de esas promesas.
Y si nos agarramos de ahí, Dios lo cumple, Dios lo hace, porque Dios respalda es eso, la palabra de Él. Entonces, todo depende qué guianza toma usted, de quién se está dejando guiar. ¿A dónde lo va a llevar? Dependiendo de lo que usted decida. Porque Dios respeta su decisión. Dios, usted dice, no, yo no quiero nada con el evangelio. Bueno, Dios lo deja quieto, pero Dios sigue a la puerta tocando. Mientras no blasfeme contra el Espíritu Santo, mientras no diga que una obra de Dios es del diablo, con eso está bien. Mientras no diga que lo que Dios ha revelado en este tiempo no es de Dios, sino que es del diablo, mientras no diga eso, todo está bien. Pero si usted dice que lo que Dios está haciendo en este tiempo, las manifestaciones de Dios, los oficios de Dios, todas esas cosas que son de Dios y que son bíblicas, que están en el mensaje, todo comprobado y respaldado por Dios. Si usted dice que eso es del diablo, no hay seguridad. No lo estamos condenando al infierno y diciéndole que se perdió. No, nada de eso. Pero si lo hizo, bueno, ore, pídele a Dios. Si quizá, como dijo el apóstol Pedro a Simón el mago, si quizás Dios te perdone. Pero si no lo ha hecho, bueno, y está en su mente, no ha salido, bueno, deseche eso. Eso no es de Dios. Quédese más bien callado, no diga nada, pregúntele a Dios y Dios le va a revelar. Dios le va a revelar no un error, Dios le va a revelar la verdad. No lo que va a deducir usted con su mente humana, no. No es el concepto que usted va a sacar de eso por su enseñanza, no. Es revelación de Dios. Dios se lo va a revelar y lo va a confirmar en su vida. Pero usted tiene que ser sincero con Dios. Usted tiene que decirle a Dios, Señor, mire, yo hablé esto, yo dije aquello, yo esto, y la falla que usted vea que tiene. Señor, yo no sé, yo hice eso, pero yo no estoy seguro si hice bien o no. Dios le va a hablar. Dios le va a decir si hizo bien o no hizo bien. Todo está en que usted sea sincero con Dios. Entonces, ¿qué necesitamos o qué debemos hacer para nosotros alcanzar esa guianza perfecta de Dios? Porque debemos alcanzarla. Sin la guianza perfecta de Dios, no vamos a ningún lado. Porque no hay punto neutro. O aceptamos la guianza perfecta de Dios, que es el Espíritu Santo en nuestro corazón, guiándonos a toda verdad, o aceptamos, o al rechazar eso, automáticamente estamos aceptando la guianza imperfecta del hombre. No hay seguridad. En la guianza imperfecta del hombre no hay seguridad. Estamos vivos, tenemos todavía aliento de vida, vamos a examinar nuestras vidas, a escudriñarnos nosotros mismos y ver en qué nos estamos fundamentando. ¿Dónde estamos fundamentados? Sin importarnos si vamos a perder el estatus religioso que tenemos, si vamos a perder el lugar de importancia o liderazgo que creamos. Eso es guianza humana, esa es guianza imperfecta. Debemos poner eso en el pote de la basura, porque eso no le importa a Dios. Eso no es agradable para Dios. Eso es desagradable a los ojos de Dios. Entonces, al hacer eso, le estamos demostrando a Dios, le estamos dando testimonio a Dios de que le creemos. Y Dios toma eso en cuenta. Una persona humilde, Dios lo recibe. Un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, un control que desprecia el Señor, un corazón que no esté entristecido, sino que sea orgulloso, humillado, no humillado, sino altivo, soberbio. No, eso no lo recibe Dios. Y usted podrá decir, no, yo soy humilde, pero por dentro es lo contrario. Dios no puede ser burlado. Usted mismo tiene que reconocer que se equivocó y no importa que tenga que perder esos
40, 50 años, todos los años que tenga, o 10 o 5, lo que tenga, pero comience de nuevo bien. Bien como Dios manda que debemos comenzar. No, así como medio raro, ¿no? Bueno, la cosa está medio ahí, pero bueno, yo voy a continuar así. No deje nada suelto. Asegúrese. Y la única forma de asegurarse es teniendo la guianza perfecta de Dios. Si es de Dios, es perfecta. La guianza del Señor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, o sea, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Esta carne, la carne humana, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Esos designios de la carne, esos deseos enfermizos, esos deseos suyos, que no son de acuerdo a la palabra de Dios, que no son la guianza perfecta de Dios, eso desagrada a Dios. Eso no se sujeta a la ley de Dios, tampoco puede. Entonces, ¿qué sujeta esta carne? Esta carne que habla al pecado, el Espíritu Santo. La guianza perfecta de Dios sujeta a esta carne, la sujeta, la lleva a obediencia. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes o en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si el que no tenga el Espíritu de Cristo en su corazón, no es cristiano todavía. Va en buen camino a ser un cristiano. Pero si está estancado, ¿cómo llega? Debe desestancarse, debe fluir. ¿No le dijo el Señor a la samaritana, cuando tú bebas esta agua que yo te doy, será en ti una fuente que salte para vida eterna? Una fuente es un agua viva que no deja de salir agua. Eso, de eso es que nos habla el Señor. Esa agua viva es la palabra. Esa agua viva es las cosas buenas de Dios, las promesas de Dios. Esa es agua viva para nosotros. Esa es la que nos calma la sed. Esa es la que, como dice aquí, nos lleva a tener vida y paz. Entonces, pero tiene que estar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, morando en el corazón. ¿Qué necesitamos? Eso, el Espíritu Santo en el corazón. Porque el Espíritu Santo usted lo puede recibir en la carne. El Espíritu Santo lo puede recibir en el espíritu, en la mente. Pero cuando lo recibe en el corazón, cuando entra Dios al corazón, entonces ya no se va más. Ya es usted con Dios. Ya no es usted solo. Ya no es un estancado por allá. No, ahora es usted con Dios avanzando, dando pasos firmes con Dios. Dando pasos certeros en Dios. Y esos pasos es, bueno, que ya usted ya no está viendo las cosas como las veía antes. Esa es la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo, que ya no está haciendo las cosas que usted hacía antes. Ya usted no es un religioso, ya usted no es un fanático, ya usted no es no importa cómo lo llamen la gente, hay gente que lo llama religioso y fanático porque obedecemos la palabra del Señor. Poco nos importa que la gente nos llamen como quieran. Nos importa es lo que Dios vea en nosotros. El testimonio que nosotros le damos a Dios. Y es un testimonio de que le creemos. Abraham le dio testimonio a Dios de que le creía. ¿Cómo? Obedeciéndole en todo. No importa que le doliera, no importa que lo que tenía que arriesgar. Abraham lo hacía. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham recogió su cosa y se fue. Ya es esto. Quítate el prepucio del miembro. Lo hizo. No importa que le doliera, pero lo hizo por obediencia a Dios. Hoy en día Dios también nos manda lo mismo. Sal de tu tierra y de tu parentela. Nosotros tenemos que salir de las cosas del mundo. Recuerda lo que dice la Biblia. El que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice también, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y en una oportunidad un compañero de trabajo me dijo, pero es que todos somos mundanos porque todos vivimos aquí en el mundo. Yo le dije, tú no estás viendo las cosas como las ve Dios.
Tú no estás viendo las cosas como Dios quiere que las veas. Tú lo estás viendo en lo natural. Vivimos en este mundo, sí, pero estamos hablándole del sistema que gobierna el mundo, el sistema por el cual el mundo se mueve, se manifiestan las cosas, o cómo la gente vive a diario. Estamos hablando de ese sistema que rige esas cosas. Es un sistema podrido, es un sistema perverso, que muchas veces dice que están usando la palabra de Dios, pero la pervierten. ¿Y quién es ese que pervierte la palabra de Dios? El diablo. Entonces hay gente pensando que le están haciendo un servicio a Dios y le están sirviendo al diablo. Y es lamentable y es fuerte decir esto, pero tenemos que decirlo. Estamos aquí para decir la verdad. No estamos aquí para darle palmaditas en el hombro y decirle que está bien. No importa que sigas haciendo eso, Dios te va a ayudar más adelante. No, no. A lo blanco se le dice blanco y a lo negro, negro. A lo que es verdad se le dice verdad y a lo que es mentira se le dice mentira. A lo falso, falso y a lo verdadero, verdadero. A lo justo, justo y a lo injusto, injusto. No estamos llamados a disimular la cosa y como dice un hermano, a doblar la píldora. No, no estás doblándole la píldora a nadie. No, la pastillita vamos a machucársela para que no se atragante. No, tráguese eso como es. No, vamos a ligarle el remediecito con agüita o con juguito para que no le sepa maluco. No, tómeselo como el médico se lo indicó. Hágalo como le fue indicado. Entonces, la guianza perfecta de Dios tiene una forma que ya Él proveyó. Entonces nosotros porque vamos a estar inventando cosas, dejarnos guiar del hombre. No, vamos a seguir el plan provisto por Dios, el plan de salvación de Dios que ya Dios lo proveyó y la forma provista por Dios que es el Espíritu Santo en el corazón del hombre. No estemos conformándonos con que ya aceptamos al Señor. Gloria a Dios por eso, esa es una parte buena, pero todavía no ha llegado. Es un creyente, pero todavía no es cristiano, según lo que dice la Biblia en el versículo 9. En el versículo 9 de Romanos 8. Usted todavía no es cristiano. No, que esto y aquello empiezan a aplicar teología y psicología y a mezclarla con la palabra de Dios. Eso no sirve. A Dios no le sirve así. Al hombre le funciona, el hombre logra su cosa, pero Dios no quiere así. Dios quiere que lo pongamos a Él en primer lugar. Y Dios quiere que la palabra sea pura como Él la puso, como Él la mandó. Que la guianza perfecta de Dios sea Dios el que esté guiando. Porque dicen, no, a mí me está guiando el Señor. ¿Cuál Señor? Pero ese hermano me hizo algo que yo no lo puedo perdonar. ¿Cuál Señor lo está guiando? El que odia no es de Dios. Dios no odia a nadie. Más bien, a Dios se desagrada de las personas que odian. Porque no es que eso viene del corazón también. Y si hay odio en su corazón, ahí no está el Espíritu Santo. Ahora, si hay amor en su corazón, si usted lo que proyecta es amor, no hace acepción de persona, entonces es una evidencia de que Dios está ahí. Es algo positivo, algo que la persona puede decir, él era un odiador, él era un sarcástico, él era esto y aquello, pero ahora mira, ahora habla la verdad, ahora todo lo que dice es verdad, no hay nada contrario. Está haciendo las cosas correctamente. Entonces es Dios. Es la guianza perfecta de Dios. Entonces, ¿qué necesita usted o qué debe hacer? Bueno, haga como hizo Noé. Tenemos este ejemplo en la Biblia. Y el Señor Jesús siempre decía, al principio no fue así. El Señor nos mandaba allá, al principio. Entonces vamos al principio. En cuanto a la guianza perfecta, ¿qué debe hacer usted? Bueno, vamos al principio. ¿Qué hizo Noé? Dios le dijo, vas a hacer un barco, lo vas a hacer con madera de gofer. Él no dijo, no, yo no voy a hacer esa madera de gofer, esa broma no, es muy liviana y esto. Y yo mejor la voy a hacer con cedro o con esto y que aquel que es más valioso. No,
Noé lo hizo como Dios le dijo, con madera de gofer. Y le dio las medidas y Noé no dijo, no, yo lo voy a hacer un poquito más chiquita. O no, la voy a hacer más grande porque no me van a caber tantos animales. Yo la voy a hacer más grande más bien. No, él lo hizo como Dios le dijo. ¿Y qué dice la Biblia de Noé? Cuando él dijo, ¿qué será lo que tengo que hacer? Dios le dijo qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vamos a leerlo desde el 18. Dice, versículo 18 de Génesis 6. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en tu arca o en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie. Todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer y hacerlo todo como Noé, conforme a todo lo que Dios nos mande. Entonces, mira dónde lleva esto. El Señor le dijo, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Nosotros tenemos alimento que fue almacenado. Dios mismo lo almacenó. Dios mismo lo puso allí para que nosotros tengamos un alimento sólido para nuestro sustento. Dice, servirá de sustento para ti y para ellos. Entonces ese alimento me sirve a mí y le sirve a usted. Ese alimento almacenado. ¿Cuál es ese alimento almacenado? El mensaje de la hora. Entonces, si el mensaje de la hora es la interpretación de Dios, de la palabra de Dios, de la Biblia. No hay una cosa que se salga de la escritura, no, todo concuerda. Entonces, no, que esto y aquello, la gente sacan cosas. Bueno, el hombre siempre se equivoca, el hombre puede, como dice la gente, bueno, ese es error de tipeaje, dice la gente. No, bueno, en cuanto a esto, el hombre cuando apela a su humanidad, bueno, se puede equivocar en una palabra, es decir algo, pero después lo corrige. Pero Dios no se equivoca, ¿sabe? El alimento está almacenado y nosotros somos los responsables de ingerirlo para nuestro sustento, para que Dios nos dé fuerza para seguir adelante, para reconocer cuando nosotros veamos algo que nos quiere guiar y para Dios no, por medio de ese alimento, Dios nos va a dar ese don de discernimiento para que nosotros reconozcamos si es la guianza de Dios o es la guianza del hombre. Si es conforme al mensaje, si es conforme a la Biblia, es la guianza de Dios. Pero si algo no cuadra, como dice la gente por ahí, no, algo que no huele muy bien, eso no es de Dios. Lo de Dios todo huele bien. Las cosas de Dios todo huele bien. Dice la Biblia que el sacrificio que los hijos de Israel hacían al principio, cuando Dios les mandó a hacer esos sacrificios, era un olor grato para Dios. Pero cuando llegó a ser un olor inmundo que Dios dijo que no lo podía soportar, cuando eso se convirtió en tradición, cuando eso fue mezclado con sus interpretaciones humanas y empezaron a hacer las cosas como Dios no había dicho que no se hicieran. Dios dijo un animal perfecto, macho, perfecto de un año. Entonces empezaron a llevar animales que tenían las orejas quebradas, la cola quebrada, raspones. No era perfecto. Pero ¿a dónde los quería llevar Dios? ¿O nos quería llevar a nosotros hoy en día? Dios nos quiere llevar a tipificar aquello con lo que pasó después y traerlo a hoy en día. ¿Qué fue lo que pasó después? El Señor sacrificó el Cordero perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo sacrificó
para que nosotros pudiéramos tener vida porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero entonces con ese sacrificio obtuvimos la vida. Ahora tenemos que aceptar que ese sacrificio fue por mí y fue por usted. Tenemos que aceptar que esa sangre que se derramó allá en la cruz del Calvario es para perdonar nuestros pecados, para borrar esos pecados. Entonces, ¿por qué Dios quiere guiarnos? Porque nosotros necesitamos la guianza del Señor. Nosotros no podemos guiarnos solos. Nosotros necesitamos a Dios para que nos guíe. No podemos guiarnos por nosotros mismos, porque cuando nos guiamos por nosotros mismos, siempre nos equivocamos. La guianza del hombre, es como dijo el Señor Jesús, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hueco, en el hoyo. Pero si nos dejamos guiar del Señor, el Señor nos va a llevar a la verdad. El Señor nos va a guiar por un camino correcto, donde está la voluntad de Dios, la voluntad agradable y perfecta de Dios. Pero hemos llegado al final del servicio. Si usted ha escudriñado su corazón al escuchar estas palabras, usted puede leer la escritura que leímos, Romanos 8, con más detenimiento todo el capítulo. Pídale a Dios revelación para que Dios le revele todas estas cosas que están allí. Pero si usted ha buscado o usted ha visto que la guianza suya no ha sido perfecta, sino que usted pensaba que estaba siendo guiado por Dios, pero hubo una falla en alguna parte, devuélvase. Hable con el Señor y pídale una guianza perfecta para que pueda tener usted experimentar, para ser testigo y pueda tener una evidencia de que es Dios que los está guiando. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor amado, te damos gracias, Señor, te damos la gloria y la honra a ti por estas palabras santas, Señor, por esta guianza perfecta tuya, Señor. Sabemos que eres tú, Señor, guiándonos. Sabemos que eres tú porque tú todo lo que haces, Señor, todo lo haces perfecto, Señor. Y tú quieres que nosotros también lo hagamos perfecto, Señor. Y la única forma como nosotros tenemos para hacerlo perfecto, Señor, es bajo tu guianza, Señor. No podemos hacerlo de otra forma. Tiene que ser bajo tu guianza, Padre. Si alguno de los que están escuchando el servicio, Señor, ha decidido desde el día de hoy empezar a dejarse guiar por ti, Señor, háblale a su corazón, Señor. Manifiéstate en su vida, Señor. Que esa persona pueda tener una experiencia personal contigo y pueda tener una evidencia, Señor, de dónde agarrarse, de dónde sujetarse firme, Señor, cuando vengan esas acechanzas, vengan todas esas cosas del enemigo, Señor, pueda sostenerse, Señor, y pueda permanecer. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te pedimos, Señor, que seas con cada oyente, con cada persona que pueda escuchar este mensaje, Señor, para llevarlo a toda verdad. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos llevándolos por medio de la palabra del Señor a esa obediencia, a esa guianza perfecta del Señor. Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.